Muy bien. Se sumó Zulma. Sí. Bienvenida. Gracias. Perdón, no pude llegar antes. No, no hay problema. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí en el Classroom está en la pestaña que dice trabajo en clase, está los apuntes de esta clase. Estamos siguiendo esos apuntes. Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos en la transportación que está en la mente de Dios. Ah, Sandra, ¿querías probar? A ver si podés probar el micrófono. No, no escuchamos. Y no se ve el micrófono tachadito. No, así que es como que está encendido, pero no hay audio. Bueno, después habría que chequear eso. Muy bien. Veamos la relación que hay entre la enfermedad y el pecado. O sea, en esta primera parte definimos enfermedad no proviene de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno. Bien. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que Dios creó es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. La enfermedad no entra dentro de ni de la creación de Dios ni dentro de la voluntad de Dios. Es consecuencia de la caída. Ahora veamos escrituralmente la relación que hay, lo que marca la palabra, relación entre enfermedad y pecado. Mateo 9:5. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús sanando a un paralítico, antes de decirle levántate y anda, le dice, sí, le dice tus pecados te son perdonados, ¿no? Y el decir los pecados te son perdonados, el pecado no se puede ver, no se ve. Cuando uno perdona pecados, no se ve cómo esos pecados son perdonados. Sin embargo, cuando uno sana una enfermedad, sí, eso se ve. Entonces, por eso mismo les dice esto Jesús, ¿no? Y lo comprueba sanando, algo que sí se veía. Entonces dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, y miren la comparación que está haciendo, ¿eh? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, voy a sanarlo. Entonces, cuando lo sane, se van a dar cuenta que le perdoné los pecados. Ahí vemos una relación directa, pecado-enfermedad. De hecho, y lo vamos a ver en la tercera clase, la palabra salvación, en el griego, en el original, la palabra sozo, ¿no? Tiene tres acepciones. Y eso es como se entendía en el principio. Hoy nosotros tenemos que elegir una de ellas en el español. Pero es salvo, es sano y es libre. Entonces, cuando Jesús decía sozo, cuando Jesús hablaba de salvación, hablaba de una salvación integral. Y acá mismo lo está demostrando. Dice, si yo perdono pecados, también lo estoy sanando. Si yo lo estoy sanando, también estoy perdonando pecados. ¿Por qué? Porque yo vine a restaurar todo lo que se había perdido. Porque yo vine a llevarme en la cruz todas las consecuencias de la caída. Y esas consecuencias de la caída son pecado, enfermedad, opresión espiritual. Entonces vemos esta relación.
Juan, capítulo 5, versículo 14. Le dice también Jesús al ciego: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Otra vez, relación pecado-enfermedad. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Corintios 11. El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Acá nuevamente vemos la relación entre pecado y enfermedad. El dormir acá es un eufemismo de muerte. ¿Bien? Está diciendo que por tomar la cena del Señor de manera indigna, sin discernir su cuerpo, había enfermos, había debilitados y hasta había personas muertas. Sea lo que sea, y vamos a discutirlo más adelante, ¿no? Sea lo que sea el comer indignamente o discernir el cuerpo del Señor, podemos ver que son cosas negativas, que es pecado, ¿no? Beber de manera indigna o no discernir el cuerpo, ¿qué producía? Producía enfermedad, producía muerte. Otra relación, Santiago 5:15. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si vemos el contexto de Santiago, dice que cuando alguno está enfermo, que llame a los ancianos y que los ancianos vayan y oren por el enfermo. Y ahora entra este versículo. Como consecuencia de la oración por sanidad, iban a ser perdonados los pecados. Nuevamente vemos la relación pecado-enfermedad. Había enfermedad, había pecado, se ora por sanidad, también recibe perdón de pecados. Cuando sale la enfermedad, también sale el pecado. Las enfermedades nunca provienen de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Bien? Quien mata, quien destruye es el ladrón, no es Dios. No recibamos enfermedades como tratos de Dios, como bendiciones que envía Dios. ¿Bien? De hecho, si creemos algo así, ¿no? Y bueno, Dios sabe por qué estará mandándolo esto, ¿no? Hasta si eso fuese voluntad de Dios, estaría mal que vayamos al médico. Si Dios nos está mandando una enfermedad por un trato, y nosotros creemos eso, deberíamos ser humildes y soportar ese trato sin tratar de escaparnos de ese trato por otro lado. ¿Bien? Entonces, el ir al médico sería estar esquivándonos de la voluntad de Dios. Pero no. ¿Por qué vamos al médico? Porque sabemos que la enfermedad es un enemigo. Y la enfermedad es un enemigo que no envía a Dios, nunca, nunca. Él vino para deshacer las obras del diablo. No vino para sumarse a las obras del diablo, para deshacerlas. La caída coloca a la humanidad en una posición de vulnerabilidad. Nacemos expuestos al pecado y sufriendo sus consecuencias. Cuando hablamos de la relación entre pecado y enfermedad, siempre hacerse un análisis de conciencia, ¿bien? Pero no necesariamente tiene que ser un pecado directo. ¿No? Aún la ignorancia, aún heredado, nacemos como dice acá el punto 12,
expuestos a esto. Nacemos vulnerables. ¿Bien? Porque nacemos en Adán. Nacemos en el primer Adán. Por eso es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3, ¿no? Todos nacimos en Adán. Y en Adán nacemos como criaturas caídas. ¿Bien? Entonces, eso también comprende todas las consecuencias que trae la naturaleza caída. Tampoco es cuestión de que estemos buscando y mucho menos juzgando a las personas que están pasando por una enfermedad, ¿no? ¿Qué pecado tendrás oculto? No, no. Es lo mismo que hicieron los apóstoles y le dijeron a Jesús, ¿por qué está ciego? ¿Por el pecado de él o por el pecado de sus padres? ¿No? Era un ciego de nacimiento. Por el pecado de él no podía ser porque si era de nacimiento, desde que nació ya estaba pecando. Entonces, por pecado propio no podía ser. Por el de sus padres, y el Señor le dice, no se pone a ver el porqué de la fuente específica en ese caso, sino que lo deja de lado. La naturaleza, todos nacemos en una naturaleza caída. ¿Bien? Entonces todos nacemos expuestos a esto y todo el tiempo estamos expuestos a esto. Lo que tenemos que saber es de dónde viene la fuente de la enfermedad y batallar con eso para que se glorifique Dios en eso, a través de la fe. Entonces esa es la respuesta que le da Jesús. Esa es la respuesta que le da Jesús. Ni por el pecado de este ni por el pecado de sus padres, sino para que sea manifestada la gloria de Dios en él. Así que la caída nos coloca a la humanidad en una posición de vulnerabilidad y nacemos expuestos al pecado y sufriendo sus consecuencias. Para anular estas consecuencias debemos, y como vimos como era en el principio la comunión inicial, ¿no? Para anular estas consecuencias debemos volver a la comunión inicial con la fuente de vida, a través del único medio que proveyó Dios, que es su Hijo Jesucristo. Volver a la comunión perfecta, volver al conocimiento de su voluntad, ¿no? Volver a andar como andaba Jehová en el Edén, ¿no? Y que sus criaturas, sus hijos se paseaban con él, andaban con él de esa manera, así como anduvo Enoc a través de la fe, así como anduvo Elías, así como anduvo Moisés, así como anduvieron tantos, Abraham. Volver a la comunión. Pero fundamentalmente, y hablando específicamente de la parte de sanidad, conociendo cuál es su voluntad. Porque ahora es todo por fe. Porque ahora nosotros necesitamos conocer que la voluntad de Dios es sanidad, ¿no? Y creer que la voluntad de Dios es sanidad. Entonces podemos recibir esto de parte de Dios, ¿no? Ahora es por fe. La enfermedad es al cuerpo lo que el pecado es al alma. Nos referimos al pecado como fuente de la enfermedad. Bienvenidos los que se están sumando. Bienvenidos. En Classroom, en la parte de trabajo en clase, tenemos los apuntes de la clase donde estamos. Apuntes clase 1, ¿de dónde proviene la enfermedad? Vamos por el punto 15. Nos referimos al pecado como fuente de la enfermedad. Muchas enfermedades provienen por odios. Santiago 4 y 5 muestra codicias, envidias, murmuraciones, soberbias, explotación de obreros, entre otras. Pueden estar leyendo la carta y van a ver el apóstol cómo les va hablando a la iglesia sobre todos los problemas que había y pecados, ¿no?
Esto, por supuesto, estar viviendo de esta manera es caldo de cultivo para enfermedades. ¿Cuál es la solución del apóstol? Santiago 5:16, confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos acá nuevamente la relación pecado-enfermedad, ¿no? Entonces, la solución que da el apóstol, pónganse a cuenta. Pónganse a cuenta, límpiense de pecado, oren unos por otros, ¿no? Para que sean sanados. No discernir el cuerpo del Señor. Primera de Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. El versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Esa era la situación que había en la iglesia, ¿no? Entonces, después finaliza con el pasaje que leímos antes. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Cuál era el problema? También había pecado en la iglesia. La solución del apóstol, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nuevamente vemos la relación pecado-enfermedad acá. Podemos enumerar muchos otros flancos por los que ataca el enemigo y por donde puede entrar la enfermedad. Muchos que tenemos que ver nosotros de manera personal, de manera consciente, muchos otros que no tenemos que ver nosotros ni de manera personal ni de manera consciente. Estar expuestos a la polución, a enfermedades pandémicas. Hay muchísimos otros que no tenemos nada que ver nosotros, ¿no? Sin embargo, es producto del enemigo. Sin embargo, no es algo enviado por Dios. Dios no envía una peste, no está enviando una peste para exterminar a la mitad de la población. ¿Bien? No es el trato de Dios la enfermedad. No es el trato de Dios la muerte. Podemos enumerar muchos otros, como el temor, en quienes se espera que reinen. Le dice Pablo a Timoteo. Timoteo justamente sufría de enfermedades también, y le dice también por el agua, ¿no? Bebe un poco de vino a causa de tus enfermedades, pero después en Timoteo 2, podemos ver, en la segunda carta que le escribe Pablo, podemos ver el espíritu que lo estaba atacando a Timoteo. Timoteo era un joven que estaba pastoreando, o más que pastoreando, como un enviado apostólico para supervisar la iglesia de Éfeso. Y la ciudad de Éfeso era una ciudad enorme, con el templo de la diosa Diana, con una movida idolátrica tremenda, ¿no? Así que estaba expuesto a una guerra espiritual importante. Y Pablo lo tiene que animar. En la segunda carta lo anima a Timoteo. Y le dice que sea valiente y que esté enfrentando la situación, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿De qué? De poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Entonces, vemos en Timoteo un espíritu de temor. Ahí lo notamos en la exhortación de Pablo, ¿no? Dios no nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio un espíritu de temor, nos dio un espíritu de poder. Vamos, levántate, ¿no? Así que otro flanco es el temor. Pero, ¿qué se espera de nosotros? Que no tengamos temor. No sé cuántas cientos de veces dice la palabra de Dios: no temas, no temas, no temas. Alguno dice 365 días del año, uno para cada año. No sé si es
tan así, pero muchas veces dice la palabra de Dios, no temas. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Entonces, en quien se espera que estemos caminando como los hijos del dueño, como decíamos antes, en quienes esperan que estemos caminando confiados, en realidad está tomando o reinando un espíritu de temor. Y eso es una puerta abierta a la enfermedad. Un espíritu de enfermedad, habla Lucas 13:11, en quienes esperan que resistamos el espíritu de enfermedad, no recibámoslo. Mala alimentación, alimentación en mal estado. Acá está el versículo de toma un poco de vino a causa de tus enfermedades, ¿no? A causa de tus problemas. También puede ser la que ingrese la enfermedad. En quienes somos templo del Espíritu. Muchísimos sabemos lo que produce la gaseosa y vimos un montón de videos de lo que hace la Coca-Cola, sin embargo en un cumpleaños, ¿qué tomamos? Coca-Cola. ¿No? Y un poco en broma, un poco en serio, como dice el mundo, terminamos repitiendo lo mismo. Y de algo hay que morir. Pero recordemos que somos templo del Espíritu, ¿no? Y debemos estar cuidando también ese templo. Forzar los límites físicos, aún haciendo la obra de Dios. Después, y voy a ir un poquito rápido, así llegamos bien, pero después analícenlos ustedes los pasajes. Habla del hermano que estuvo ayudando a Pablo y esforzándose en la obra de Dios, que aún expuso su vida, ¿no? Por la obra de Dios. Y hay veces que tomamos esas decisiones, ¿no? De estar pasando por sufrimientos, ¿no? Bueno, también es otra, es decisión de uno, ¿bien? Hay muchas maneras, muchos flancos por los que puede estar entrando la enfermedad. Pero solo hay un flanco por el cual puede entrar la enfermedad y puede permanecer. Y este es el más importante de todos, ¿no? Falta de fe. Y la fe, recordemos siempre que está basada en la relación con Dios, ¿no? Pero también en el conocimiento de su voluntad. La fe siempre está basada en el conocimiento de su voluntad. ¿Cuántas veces oramos nosotros o cuántas veces escuchamos orar en la iglesia por sanidad? Y no me lo digan, pero díganselo a ustedes mismos, ¿no? Si no escucharon decir, Señor, te pedimos que sanes al hermano tal, a la hermana tal, si es tu voluntad. ¿Escucharon una oración así? Bueno, eso está diciendo que no sabemos si es la voluntad de Dios sanarlo o no. Y eso habla de desconocimiento de su voluntad. Y la primera carta de Juan nos dice que si conocemos su voluntad y oramos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Cuándo? Cuando conocemos su voluntad, cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Entonces, algo fundamental para la fe es conocer cuál es la voluntad de Dios. Bueno, si Dios quiere, ahora falta que quiera yo. Y ahí nos podemos poner de acuerdo los dos, ¿no? Si Dios no quiere, aunque yo quiera, no va a ocurrir. Si Dios no quiere, no hay caso. Pero si Dios quiere, ¿qué es lo único que falta? Lo único que falta es que yo quiera también. Yo me asocio con Dios a través de la fe, ¿no? Entonces, sabiendo que es su voluntad, tengo la seguridad. Tengo la seguridad de que de su lado es un sí. Sus promesas son sí y son amén. Sí. Así que si algo no ocurre
de lo que Él dijo, de sus promesas, tengo que estar analizando mi posición en la fe. El problema no va a estar de aquel lado, no va a estar de Dios. El problema va a estar de mi lado. Tengo que ubicarme en la posición correcta de la fe. ¿Bien? Es categórico la respuesta de Jesús cuando no pudieron echar al demonio al bajar en el monte de la transfiguración y se encuentra Jesús con la escena de un padre desesperado por un chico que estaba tomado por un demonio. Le pidió a los discípulos, a sus seguidores que le pudiesen ayudar, pero no pudieron hacer nada. Mateo 17, 19 y 20 dice, después le preguntan los discípulos, ¿y por qué no pudimos echarlo fuera? La respuesta de Jesús no es, porque yo soy Dios y ustedes no me llegan a los talones. Porque yo solo lo podía hacer eso. La respuesta no es, porque Dios todavía no era el tiempo. Y ese chico tenía que pasar ese sufrimiento más tiempo, entonces ahora llegó el tiempo de Dios, ¿no? Porque sus tiempos no son los míos, y ahí mezclamos un montón de versículos que están en la palabra, pero que están sacados de contexto cuando los utilizamos mal, ¿no? Está categórica de Jesús. ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? Por vuestra poca fe. O sea, si tenían la fe correcta, si estaban en el lugar de fe correcto, en su pensamiento, en su corazón, cuál era la voluntad de Dios, conociendo quiénes eran ellos en Cristo, conociendo la autoridad que tenían como hijos de Dios, sabiéndose sentados en los lugares celestiales, lo hubiesen hecho. Y esa es la respuesta de hoy también. ¿Por qué no pudimos sanarlo? ¿Por qué no me puedo sanar? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Por qué? Por la fe. La respuesta de Dios no es porque todavía no es el tiempo. En la enfermedad, ¿no? Tal vez la prueba pueda ser en otra cosa, ¿no? Él no nos prometió que no tuviésemos persecuciones, por ejemplo. Entonces, si vienen persecuciones, bueno, Él nos dijo, van a venir persecuciones y van a padecer, algunos van a ser llevados en la cárcel, pero en ningún momento nos dijo, van a sufrir enfermedades, alégrense y gócense por las enfermedades que les enviará mi Padre del cielo. En ningún lado está eso. Sí está, gócense cuando los persiguen, porque así fueron perseguidos los profetas que estuvieron antes que ustedes, ¿no? Pero nunca gócense por las enfermedades. ¿Por qué? Porque es producto del diablo. Sería equivalente a decir, gócense en que no puedan estar venciendo al pecado, en ese pecado que los tiene atados y una y otra vez caen y una y otra vez caen y no pueden liberarse de ese pecado. Alégrense y gócense en ese pecado. No, ¿cómo va a decir eso el Señor? Que nos quiere en santidad y que nos quiere libres de pecados. Bueno, el mismo Señor nos quiere en salud divina, ¿no? Y de hecho, nos ama como hijos y también nos ama como siervos y nos necesita sanos para hacer su obra. Si ustedes contratan a alguien y de los 365 días del año le pasa parte de enfermo 100 días, ¿qué hacen? No. Contratamos a otro, ¿verdad? Bueno, Dios piensa de la misma manera, ¿no? No le servimos de esa manera. No quiere decir que nos deseche, ¿no? No estoy diciéndolo en ese sentido. Estoy diciéndolo en el sentido de que nos quiere sanos, de que nos quiere libres de la opresión del enemigo. Así que, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Por vuestra poca fe. El autor y promotor de estos plancos es el diablo.
Muchísimos evangelistas ministraron a los enfermos enfermedades, no opresiones diabólicas. Ministraron a los enfermos atacando directamente al diablo. En vez de orar por una persona con cáncer para que Dios la sane, reprendían al espíritu de cáncer. Me viene a la mente Smith Wigglesworth. Búsquenlo después. Es el libro Los Generales de Dios, un libro que les recomiendo si todavía no lo leyeron. Los Generales de Dios es el primero que aparece, la biografía de él. Smith Wigglesworth. Y él tenía una manera muy particular de estar sanando problemas del estómago. Les daba una piña en el estómago. No lo intenten en sus casas, A ver si empiezan a correrlos por toda la iglesia. La cuestión que a cada uno que le pegaba, todos eran sanados, ¿no? Y los reporteros escandalizados. Decían, ¿cómo podés ministrar así? ¿Por qué? ¿Por qué le pegás a las personas? Y él decía, yo no le pego a las personas, yo le pego al diablo, le pego a la enfermedad. Mi lucha es contra lo que está adentro de ellos y está el resultado manifiesto. Salían del cuerpo lo que estaba dentro de ellos. Muchísimos evangelistas ministraban directamente lo que es enfermedad, lo que es enfermedad lo ministraban directamente expulsando a la enfermedad como si fuese un demonio. Lucas 13:16, la mujer encorvada. Jesús dice, y en la sinagoga, si recuerdan este pasaje, estaba sana a una mujer encorvada en la sinagoga, y lo cuestionan porque era el día sábado. Dice, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y ahí le dijo, levántate, está sanada, ¿no? Pero acá está diciendo quién era el promotor de esa enfermedad. Abraham, que Satanás había atado 18 años. O sea que esa enfermedad que se veía en la mujer encorvada, Jesús mismo está diciendo, esto es producto de Satanás. ¿No? Esto mismo es lo que leía Pedro cuando analizó todo el ministerio del Señor. En la casa de Cornelio, dice Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 38. Ustedes saben cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué eran las sanidades? Estar contrarrestando la opresión diabólica, sanando a los oprimidos por el diablo. Esta es la lectura de Pedro, un testigo presencial del ministerio de Jesús. Así que, ¿qué se puede interpretar de qué recibía de Jesús? ¿No? Las enfermedades son obra del diablo. Esto es lo que está diciendo. El demonio lunático de un joven, Mateo 17, del 15 al 18. Un hombre religioso con espíritu inmundo, Marcos 1:23. Después vean los pasajes, uno por uno, analícenlos. El joven con espíritu mudo y oprimido, un espíritu mudo y sordo. Todo esto, si lo analizamos desde afuera, vemos enfermedades. Vemos, esta persona tiene problemas auditivos, esta persona no puede hablar, ¿no? Todas enfermedades. Pero espíritus, dicen.
Hay un espíritu detrás, ¿no? Espíritu de demonio inmundo, espíritu de enfermedad. Miren este caso en Lucas 13:11. Si hoy el médico le hubiese dado, vamos a ver el pasaje, Lucas 13. (13:10). Estaba Jesús en la sinagoga en el día del reposo y allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Por ella, la mujer se enderezó y luego glorificaban a Dios. ¿Bien? Si la hubiesen llevado al médico, a esa mujer, ¿qué hubiese dicho el médico? ¿Cuál es el análisis del médico? Artritis, algún problema en la espina dorsal, le dan algún nombre técnico. Y está bien lo que están diciendo, porque es lo que se ve, lo que sale en las radiografías, es lo que se ve, es lo que está ocurriendo en ese momento en el cuerpo. Están hablando la circunstancia que está ocurriendo en ese momento. ¿Bien? Pero Jesús ve la raíz que está provocando esta circunstancia, ¿no? Que esta enfermedad es una circunstancia de la raíz que está dentro. Y ni aún la manifestó Jesús cuando la ministró a la mujer, porque cuando la ministró le dice: eres sana de tu enfermedad. Pero después, cuando lo explica, ¿qué está diciendo? Dijo que era una ligadura de Satanás, ¿no? El principal de la sinagoga, enojado con que Jesús hubiese sanado un día de reposo, le dijo: 6 días tenés para estar sanando. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita. El versículo 16. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Bien? Así que clarito está ahí. La enfermedad es satánica. La enfermedad nunca es obra de Dios. La enfermedad es obra de Satanás. Dios jamás estará alimentando un virus, estará pervirtiendo una célula, haciéndola una célula cancerosa y después multiplicándola para que se haga una metástasis. Dios jamás estará haciendo eso. Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambió Dios, sigue siendo el mismo. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo lo bueno proviene de Él. La dádiva. Toda mala dádiva, ¿de quién proviene? Del diablo. Lo bueno proviene de Dios, solo lo bueno proviene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Y Dios no cambió. Sigue dando cosas buenas. Ezequiel 28 nos habla de la caída angelical. Veamos un momentito este pasaje para brevemente estar analizando un poquito de angeliología para los que no estén familiarizados. Ezequiel 28 es una profecía al rey de Tiro, pero en un momento comienza a profetizar más allá del rey de Tiro y dice cosas que no encajan en una persona, en un ser humano, ¿no? Y en realidad está siendo inspirado, trayéndonos un poco de luz
de lo que pasó en la caída antes de la caída, ¿no? La caída de Génesis vemos que fue por producto del diablo, de la serpiente antigua, ¿no? Pero, ¿cómo cayó el diablo? Bueno, esa parte en Génesis no la tenemos. Ya al diablo lo encontramos hecho diablo. ¿Cómo cayó? Bueno, acá se vislumbra una partecita de lo que ocurrió en la caída angelical. El 12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Ningún ser humano estuvo en Edén. Así que ya vemos una primera característica que no va a ser humano esto. No calza con una persona. Salvo con Adán y Eva. En Edén, el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Comienza a nombrar todas las piedras preciosas, ¿no? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Querubín es un tipo de ángel. Otra característica de que no está hablando a personas. Se está refiriendo a personas, a humanos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte, en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ningún ser humano se puede decir eso, salvo de Adán, que fue creado inocente, y de Jesucristo, que fue que nació sin pecado. ¿Bien? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de él entre las piedras de fuego, oh querubín protector. A causa de la multitud de tus contrataciones, dice. Él fue el primero, el que quiso ser semejante a Dios, el que quiso sentarse en el trono de Dios, ser alabado como el Altísimo, ¿no? Y después, ¿qué hizo? En la causa de la multitud de las contrataciones, habla de la asociación con otros ángeles que tuvo, que terminaron siendo, este querubín, que era el lucero. También en Isaías hay un pasaje que nos da otros datos sobre la caída angelical, ¿no? Termina convirtiéndose en el diablo, en Satanás, en la serpiente antigua. Y esta multitud de contrataciones, ¿no?, son los ángeles que arrastra con él, que vamos a ver ahora en Apocalipsis 12, versículo 3 al 9, ahí se nos dice qué números son, qué cantidad. Quedémonos con la palabra a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Apocalipsis 12, 3 apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 10 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Sigamos. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que esté sustentada por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón. Ahí. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Recordemos que una tercera parte de las estrellas del cielo fueron llevadas por la cola del dragón, ¿no? Y acá ya dice, el dragón y sus ángeles. No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón. Y ahora comienza a darle más nombres. La serpiente antigua, Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que estamos hablando de una tercera parte de la creación angelical que fue arrastrada por Satanás. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Bueno, estos son los que están pervirtiendo a la humanidad y quieren estar destruyendo la humanidad. La actividad de Satanás y sus ángeles, buscando a alguien descuidado. Primera de Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estorbando la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18. Pide oración porque el diablo está estorbando el avance del evangelio. Tentando al pueblo de Dios. Primera de Tesalonicenses 3:5. Y finalmente el punto que nos toca, que nos importa en este tema, trayendo enfermedad. Lunático de un joven, Mateo 17, hombre religioso con espíritu inmundo, Marcos 1:23, joven con espíritu mudo y oprimido, espíritu mudo y sordo, espíritu de enfermedad. ¿Quién produce todo esto? La tercera parte de los que fueron arrastrados con la cola del dragón. El diablo. Por lo tanto, la enfermedad no es creación de Dios. Es un producto del enemigo, es una consecuencia de la caída y la fuente de la caída fue el enemigo. Por lo tanto, jamás enfermedad. Y cuando estás batallando con la enfermedad, orando contra la enfermedad, estás orando contra un enemigo. ¿Bien? Cuando nos enfrentamos a la enfermedad, sea en nuestras vidas o sea para otros, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios no es la misma que la de Satanás, es justamente la opuesta. No podemos terminar nuestra oración diciendo que sea tu voluntad, porque conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y ahí le busqué los versículos que había quedado pendiente en la primera hora. De cuál era el sueño de Dios, en cómo terminemos nuestros días. Si podemos hablar de un límite de años, esto agréguenlo, escríbanlo porque no está en los apuntes. Si tenemos que hablar de un límite de años que puso Dios, ese límite de años no es el que dice el Salmo 90, que es el que, no sé por qué, el que todos aprendemos en la iglesia, ¿no? Nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. ¿Bien? Ese es el Salmo 90, 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos 80, ahí continúa el Salmo. Bueno, esto no es lo que planificó Dios. De hecho, este Salmo es un Salmo de Moisés, atribuido a Moisés, y está hablando más o menos en la época de Deuteronomio, cómo se fue muriendo toda esa primera generación que salió de Egipto. Y confiesa o analiza Moisés el porqué de eso, que no era justamente que Dios había planificado eso de buena forma, ¿no? En el versículo 7 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados.
los días de nuestra edad son 70 años y en los más fuertes 80. O sea, que era una maldición lo que estaban viviendo. No era el plan de Dios ese para el hombre. Si tenemos que hablar de un número que Dios dijo, Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Ese es el límite que puso Dios. Por eso Moisés, que dicho de paso, justamente llegó a los 120 años, ¿no? Por eso Moisés dicen, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando que no llegan que no pasan los 80 años? Que lo normal es que se mueran en los 70 y los más fuertes llegan a 80. ¿Por qué tan temprano? ¿No? Lo está mostrando como una maldición. Génesis 15:15, ¿qué le dice Dios a Abraham? Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En buena vejez. Esa es la idea de Dios. Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Versículo 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Completaré el número de tus días. Cuando se haya terminado tu propósito, cuando ya digas, ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer, cumplí mi propósito, ya dejé a los nietos, a los bisnietos, ya está armado todo, ya entregué el liderazgo a otra persona, listo, Señor, estoy listo, completaré el número de tus días. 5:26, vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. ¿Ven? No cortado antes, sino cuando está con el color justo. La gavilla que se recoge a su tiempo. Y por último, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que vino a darnos el Señor, vida en abundancia. La enfermedad no es creación de Dios, es producto del enemigo, no la recibas, no la permitas. Si estamos pasando por alguna enfermedad, aprendamos a decir que no la tenemos, no la tengo, ¿no? Tenemos una costumbre de decir, yo tengo cáncer, yo tengo... Debemos, y ya cuando veamos fe, vamos a estar hablando de esto, pero les adelanto un poquitito para que ya empecemos a aprovechar esto, ¿no? Mucho de la fe tiene que ver con cómo hablamos, lo que hablamos, ¿bien? Entonces, al decir yo tengo esta enfermedad, nos la estamos apropiando nosotros. Es como decir yo tengo este pecado y voy a vivir con esto. No, no aceptamos eso, ¿no? Estoy luchando con esto, ¿bien? Tampoco estamos negando, ¿no? Tampoco vamos a decir, no, estoy perfecto, no tengo nada. No, estoy luchando con esto. Estoy en la batalla contra esta enfermedad, pero ya sé cómo va a terminar, porque en Cristo soy más que vencedor. Ya sé cómo va a terminar. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a hacer 5 minutitos si tienen alguna pregunta, porque ya nos pasamos ahí a las 10. O si alguno quiere hacer alguna preguntita. Yo, Carlos, profe. Sí, Carlos. Primero me quedé ahí en una partecita que decía de los 120 años, antes de Génesis 15:15, anoté en Génesis, ¿cuánto dijo? 6:3. 6:3. 6:3, está bien, gracias.
Escúcheme, profe, le iba a hacer una preguntita. Cuando, Sí. bueno, tenemos que, digamos, hay que tener comunión con Dios y una serie de requisitos para enfrentar, o sea, para, digamos, pedir sanidad para una persona, ¿sí? Pero he visto una persona que criticaba, es una crítica, donde decía que está mal, yo lo había escuchado a usted decir, está mal la palabra reprender esa enfermedad que decir decretar, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decretar, ordenar a Dios que esa enfermedad Bien, sea parte del ser humano? bien, bien. La Bueno, palabra sería reprender, lo más correcto. en realidad reprender significa retar. No, cuando los evangelios dicen y Jesús reprendió, Jesús no decía te reprendo. El evangelista, cuando pone y Jesús reprendió, está explicando cuál es el accionar que estaba haciendo Jesús. En algunos versículos se explica cómo reprendía, en otros versículos solamente hace un resumen. Dice, y Jesús reprendió la enfermedad. Pero en otros casos dice, y Jesús reprendió al viento, diciéndole, calla, enmudece. En realidad la palabra reprender significa retar, ordenar. Nosotros no le decimos a nuestros hijos, te reprendo. Nosotros le decimos, hoy no salís. O no me respondas así. ¿No? Claro, nos decimos, te reprendo. Cuando tenemos un endemoniado, si le decimos te reprendo, te reto. En realidad es salí fuera de esa persona. Le ordenamos lo que tiene que hacer. Eso es reprender. Por otro lado, el tema de decretar está muy en boga ahora eso, pero lo fundamental de la fe es saber cuál es la voluntad de Dios. Bien. Y cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, no es que le estamos mandando nosotros a Dios. De hecho, Él nos dio las llaves del reino, ¿no? Y nos dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16 y Mateo 18. En Mateo 16, los católicos dirán, eso se lo dijo a Pedro. No, anda Mateo 18 y se lo está diciendo a todos. ¿Bien? Bien. Todos aten y desaten. Y algunos interpretan mal y dicen, entonces nosotros que le ordenamos a Dios lo que yo quiero atar y lo que quiero que desate, que lo desate, y Dios va a estar detrás mío como si fuese un sirviente mío. No, no es así. ¿No? Dios nos manifiesta cuál es su voluntad. Y nosotros en fe hablamos su voluntad. Entonces, ¿cuándo va a hacer lo que Él quiere hacer? Cuando encuentre un canal de fe. Ahí Él puede hacer lo que quiere hacer. Volviendo a este tema, Él quiere sanar, ¿no? ¿Por qué no sana a todos? Porque necesita un canal de fe. Él quiere sanar, pero nos dio la potestad a nosotros. Nosotros elegimos qué hacer y qué no hacer. Él quiere salvar, ¿no? ¿Y por qué no todos son salvos? Porque es a través de la fe, porque es a través del que cree y porque es a través de la predicación. En la sanidad también, ¿no? Entonces, Él quiere sanar. ¿A cuántos quiere sanar? A todos quiere sanar, pero es a través de la fe. Entonces, necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios, y cuando sabemos que la voluntad de Dios es sanar, ahí podemos hablar palabras de sanidad, ¿no? Ahora, la palabra decretar es como que está de moda ahora y no, en realidad no tiene un apoyo bíblico, pero bueno, habría que hablarlo con
cada ministro que lo dice, a ver qué es lo que entiende, ¿no? Si lo Bien. está diciendo desde el acto de fe, que dice, yo sé lo que hizo Jesucristo en la cruz, que Jesucristo decretó la libertad de la opresión espiritual, y yo vengo como un ministro de Jesucristo a decretar esa libertad espiritual que él hizo en la cruz. Si da una explicación así y lo dice desde ese lugar de la fe, está correcto. Ahora dice, no, yo decreto y lo que yo decreto ocurre, y ni conoce la voluntad de Dios, ni no, yo decreto que un coche para aquel, y decreto una casa rodante, una piscina, y decreto... no, eso no. Bien. Pero pasa por el conocer la voluntad de Dios. ¿Respondido más o menos? Súper. Bueno. ¿Alguna otra? Profe, una pregunta. Sí. ¿El libro era Generales de Dios del autor ese que dijo conocido? No, el autor es Gordon Lindsay. No, Robert Liador. Igualmente, si pones en Google los Generales de Dios, sale. Sale. Sí, sale. Algo así. Sí. Gracias. De nada. Y la primer biografía es la de este hombre que le pegaba un puñetazo a la persona para sanarla. No a todos, ¿no? Pero algunos. A él de chico lo sanaron de una apendicitis peritonitis, casi peritonitis, de esa manera. En cama, mal, de jovencito, y vino un varón y una mujer, y el varón se le subió a la cama y le dice, ¿qué tenés? Tengo apendicitis o peritonitis. Ya el médico lo habían desahuciado, ya estaban esperando que se muera. Y este muchacho le pegó una piña en el... Y se le pasó, se levantó. La mujer no lo podía creer. Ya era jovencito, sí. Era jovencito, pero ya estaba casado. No era chico, no era niño. Y se levanta, se cambia y es plomero, era plomero de profesión. Y le dice a la mujer, ¿hay alguna tarea para hacer? Sí, te vinieron a llamar de al lado, pero bueno, estabas así. Me voy a trabajar. Tremendo. Así que le quedó eso a él, ¿no? De los problemas de apendicitis, los ataco de esa manera, ¿no? Al diablo hay que pegarle una piña. Y creía de esa manera, y como dijo Jesús, como creíste te sea hecho, ¿no? Así que así ministraba, y así le funcionaba. Pero por las dudas no lo prueben en sus iglesias. Bueno, amados, continuamos el jueves con la clase 2 y bueno, ahí nos mantenemos en contacto por el grupo. Dios los bendiga. Chau. Abrimos todos los micrófonos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias por todo. Dios lo bendiga. Hasta pronto. Chao. Chao. Hasta pronto. Bendiciones.